Bien, nos habíamos quedado, en la sesión anterior estábamos analizando toda esta parte de la estabilidad en sistemas de control y estábamos utilizando una técnica que se basa en el polinomio característico, es decir, en el denominador de la función de transferencia. Esa herramienta pues, es el arreglo y criterio de Routh-Hurwitz. Entonces estábamos viendo ejemplos de cómo formar el arreglo y después de tener el arreglo completo, aplicar el criterio de Routh-Hurwitz para determinar si el sistema iba a ser estable o no. Y en caso que no fuera, el por qué no estaba siendo estable. Pero ese arreglo y criterio de Routh-Hurwitz va a tener ciertos casos especiales, dado que no todos los polinomios, pues digamos de alguna manera, son bien portados. Es decir, va a haber por ahí ocasiones en las que se nos encierren las cosas y pues tenemos que aplicar ciertos pasos extra a fin de poder calcular pues calcular los coeficientes para obtener el arreglo de Routh de manera correcta. Entonces, vamos a suponer que por algún motivo resulta que en la primera columna nos encontramos un 0, ¿sale? Habíamos dicho que parte del criterio es que todos los elementos de la primera columna se mantengan con signo positivo, pero en el caso del 0, pues técnicamente no tiene signo, no es ni negativo ni positivo. Entonces, ahí pues ya tendríamos un conflicto. Pero la manera en la que lo podamos, en lo que lo vamos a poder resolver es que simplemente lo vamos a sustituir por un número bastante pequeño, bastante cercano a 0, que lo vamos a nombrar como epsilon, creo que es epsilon esa letra griega, y con eso ya vamos a ser capaces. ¿Sí es epsilon? Creo que sí, profe. Lo vamos a nombrar epsilon, pues, en esta clase, por hoy. Por hoy ese signo, ese símbolo Sí, va. sí. Perfecto, gracias. Entonces decimos que ese epsilon es bastante cercano a 0, es un número muy pequeño, pero con eso ya nos da certeza de que es un número positivo, ¿sale? Y con eso ya vamos a evaluar el resto de la regla. Entonces, vamos a tener vamos a ver eso. Tenemos este ejemplo, este polinomio característico, es un polinomio de tercer orden, s a la 3 más 2s cuadrada más s más 2, y con eso, pues, empezaríamos a formar nuestro arreglo de Routh-Hurwitz. Recuerden, comenzamos por la s de mayor orden, s a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Y comenzamos a colocar en el primer renglón, los coeficientes a pares, comenzando por el A0, y en este caso es A0 que está aquí, sería 1, más el A2, que sería este de acá, volvemos a tener, serían estos dos coeficientes, A0 y A1, serían 1 y 1, los colocamos aquí, y después pondríamos los coeficientes pares comenzando por, los impares, perdón, comenzando por A1, que serían este de aquí, A1 es igual a 2 y A3 es igual también a 2, y los colocamos ahí. Y aquí es donde suceden este tipo de casos. Si nosotros comenzamos por el primer coeficiente B1 del arreglo de Routh-Hurwitz, pues comenzaríamos a poner este número como pivote y tendríamos que hacer la multiplicación de 2 por 1 menos 2 por 1 sobre 2, ¿sale? Entonces automáticamente ahí en la resta pues ya tenemos un 0, 0 sobre 2 pues nos sigue quedando 0. Entonces aquí es esta parte donde nos referimos a que si tenemos un número 0, pues entonces vamos a considerar un valor epsilon, ¿sí dijimos epsilon? Sí, ¿verdad? Que sea bastante cercano a 0, lo aproximamos, es casi igual a este número epsilon, pero ya le damos un signo positivo. Y con eso pues ya podemos seguir calculando los demás coeficientes. En este caso el coeficiente B2, seguimos tomando este pivote, pero tenemos aquí a la columna fantasma, por lo tanto ya por default decimos que es 0. El siguiente coeficiente, el C1, tomamos como pivote este epsilon que tenemos aquí, que acabamos de suplantar de alguna manera, sería epsilon por 2 menos 2 por 0, me sigue quedando 2 por epsilon sobre epsilon, entonces me quedaría S2. Y ya con eso yo puedo completar mi arreglo de Routh-Hurwitz
Y si aquí yo estaba suponiendo que era un valor bastante cercano a cero, pero real, pues entonces digo que no hay cambios de signo y por lo tanto concluyo que el sistema es estable. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Entonces, si se topan un elemento que valga cero en la primera columna del arreglo de Routh-Hurwitz, pues entonces lo sustituyen por un epsilon. Eso es todo el asunto en este paso, en este primer caso particular, que puede llegar a suceder en algún momento. ¿Vale? Continuando, Profe, dígame. ¿puedes repetir cómo salió el 2 de la columna S0? O sea, el 2 de hasta abajo, pues. Ese mero. Sí, déjeme. Estamos calculando este coeficiente, entonces tomamos como pivote el elemento de la primera columna, el superior, que en este caso sería el épsilon. Entonces recordemos que tenemos que hacer este épsilon cruzado hacia arriba, sería 2 por épsilon, menos cruzado hacia abajo, sería 2 por 0, y dividimos sobre el pivote, que en este caso estamos considerando que es épsilon. Entonces esto es 0, épsilon con épsilon se va y nos quedaría un 2. Ah, ok. Vale. Eso, profe. Sí, seguimos haciendo las mismas operaciones, simplemente aquí el truco o el truco es, si nos aparece un 0 en la primera columna, lo cambiamos por un épsilon. Ya sabemos que ese épsilon es un valor micrométrico muy cercano a 0, pero a final de cuentas sigue siendo positivo, ¿sale? Es nada más para ayudarnos a realizar los demás cálculos. Muy bien, gracias, profe. De nada, señor. Entonces, continuando, este es el primer caso particular, que nos llegue a tocar un elemento 0 en la primera columna, ¿sale? Pues aquí continuamos con el ejemplo. Si el signo del coeficiente que está encima de ese 0 o de ese epsilon, que ese valor bastante pequeñito que acabamos de suplantar, es el mismo signo que el que está abajo de él, entonces quiere decir que hay un par de raíces imaginarias, es decir, esas raíces que están exactamente encima del eje imaginario, pues van a estar así, ¿sale? Eso cuando los signos de arriba y de abajo sean exactamente el mismo. Déjenme regreso una diapositiva. Simplemente aquí el análisis que estamos haciendo, el 2 tiene signo positivo, el 2 de arriba y el 2 de abajo tiene signo positivo. Entonces esto se traduce a esto. Tengo dos raíces que están exactamente encima del eje imaginario. Y ustedes dirán, bueno, pero habíamos dicho que las raíces tenían que estar en el semiplano izquierdo. Si están en el eje imaginario, se puede considerar inestable. Pues resulta que también lo podemos considerar como estable. Más adelante, cuando veamos los sistemas de segundo orden, vamos a ver diferentes comportamientos. Cuando ustedes tienen raíces de ese polinomio característico exactamente encima del eje imaginario, lo que ustedes van a tener a la salida de su sistema va a ser algo así. Se le conoce como sistemas oscilantes, ¿vale? Es decir, ahí tiene una función senoidal. De tal forma, digo, no, aquí se está todo chueco, ¿no? Pero a final de cuentas, este sistema está dentro de un rango de un valor mínimo y máximo de esa oscilación. Entonces, en el sentido amplio o en el panorama general, ustedes dicen, pues este sistema, a pesar de que esté oscilando, yo lo puedo considerar como que está estable porque no se sale de un rango. Recordemos un poquito lo que vimos al principio de este tema de estabilidad y decíamos que si la entrada estaba acotada, la salida también iba a estar acotada. Entonces, técnicamente, a pesar de que no se mantenga en un valor fijo, de que esté fluctuando en el tiempo, pues tenemos un valor máximo y tenemos un valor mínimo. ¿Sale? Entonces, técnicamente, pues podemos decir que es estable. No es lo ideal, no es lo recomendable, pero pues, ahí se queda, ¿no? Oscilando entre esos dos valores. Entonces, esa es la interpretación que nosotros podemos dar
si se nos atora por ahí, si se nos presenta un 0 en el caso del, ¿cómo se llama? De la primera columna del arreglo de root. Vemos los signos, cómo están arriba de ese 0 o de ese epsilon que acabamos de colocar para facilitarnos el análisis. Y si los dos signos se mantienen iguales, entonces tenemos dos raíces que están en el eje imaginario. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, continuando, vamos a ver otro ejemplo. Ahora suponemos que tenemos este polinomio característico, otra vez un polinomio de tercer orden, tenemos s a la 3 menos s, 3s más 2, ¿sale? Si ustedes factorizaran este polinomio característico, llegarían a esta, pues sí, pues vaya, a este resultado, tendrían s a la menos 1 al cuadrado por s más 2. Entonces, desde un principio, recordemos las reglas que habíamos especificado para determinar la estabilidad. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo que hay un coeficiente 0, un coeficiente A0. Es decir, tenemos el A1 por S cuadrada. Como no existe S cuadrada, entonces tenemos forzosamente que A1 es igual a 0. Y habíamos dicho que ningún coeficiente A tendría que ser 0. Después, otra de los, digamos, inspecciones visuales es que estamos viendo un cambio de signo. Tenemos un signo negativo ahí. Tenemos menos 3 y luego después tenemos más 2 y acá tenemos un más 1. Entonces ahí los signos del polinomio de los coeficientes A pues están cambiando. Entonces ya ahí ya tenemos dos malas señales. Sin embargo, para efectos de este caso particular del arreglo de root, pues tenemos que hacer el análisis, nada más para comprobar que es válido esa parte. Entonces, tenemos un polinomio de tercer orden, ponemos s a la 3, s a la 2, s a la 1 y s a la 0. ¿Sale? Las variables complejas s. Comenzamos colocando los coeficientes a pares, comenzando por el a0. A0 es igual a 1 y dijimos que A1 no existe, entonces A2 es menos 3. Y ahí lo colocamos. A1, ya dijimos, es 0, pues lo ponemos ahí en este segundo renglón. Y después ponemos el A1 y luego ponemos el A3, que es más 2. Entonces, otra vez, en la primera columna tenemos un elemento 0 hasta este momento. Lo suplantamos por un valor epsilon para poder continuar con el arreglo de root Hurwitz. Entonces voy a calcular el coeficiente B1, tomo como pivote el epsilon, multiplico cruzado hacia arriba, sería menos 3 por epsilon, y luego resto 2 por 1. Y vuelvo a dividir sobre epsilon, porque al final de cuentas ahí estoy suplantando ese 0 que está ahí. Y eso me daría como resultado el valor que tenemos aquí, menos 3 menos 2 por sobre epsilon, ¿sale? Que es este resultado que tenemos aquí. ¿Sí, sí vamos bien? Sí, profe. Ok. Columna fantasma, por lo tanto, el siguiente elemento B2, pues sería por un elemento de la columna fantasma, menos 1 por la columna fantasma, por default es 0, ¿sale? Y después seguiría el coeficiente C1. C1, voy a calcular este coeficiente, tomo como pivote toda esta parte de aquí, multiplico cruzado hacia arriba, resto esta multiplicación de epsilon por 0, entonces ya me da 0 por default esa multiplicación. Entonces por o sea, el menos 3 menos 2 sobre epsilon por 2 sobre menos 3 menos epsilon por 2, pues se cancelan y me quedaría 2, ¿sale? Y otro elemento, el coeficiente C2, pues otra vez por los elementos de la columna fantasma, entonces automáticamente es un 0. Entonces, quitando todos estos garabatos, podemos darnos cuenta que aquí no tenemos el mismo caso que el ejemplo anterior.
Aquí arriba de este 0 de la primera columna yo tengo un signo positivo, que sería el +1, y después todos estos elementos de abajo tendrían un signo negativo. Entonces hay un cambio de signo entre lo que tengo arriba de este 0 y lo que tengo abajo de este 0. ¿Cuál es la interpretación que yo obtengo de este análisis? Que estamos viendo precisamente ese cambio de signo y después otro cambio de signo con el último renglón. Entonces vemos que hay dos cambios de signo en la primera columna. Por lo tanto, tenemos dos raíces que están del lado derecho del plano complejo S. Entonces, técnicamente, esas dos raíces que están del lado derecho, pues coincide con el resultado que indicamos en la forma factorizada. Es decir, déjenme regresar unas cuantas diapositivas. Aquí en esta parte, habíamos dicho que si ustedes factorizan este polinomio, pues les iba a quedar de esta manera. Es decir, este S menos 1 al cuadrado significa que tengo S menos 1 multiplicado por S a la menos 1. Entonces, técnicamente, estos dos valores, estas dos raíces, me están diciendo que en el plano complejo, en la parte de los reales, dos raíces están aquí, en 1, en el 1 real, ¿sale? Y la otra raíz estaría por acá en menos 2, ¿sale? Entonces aquí yo tengo una raíz y aquí yo tengo dos raíces puestas en este punto. Entonces las dos raíces que están brincando al lado derecho del plano complejo S son estas dos de aquí y coincide con los cambios de signo que tenemos en la primera columna del arreglo de Routh-Hurwitz. Que les digo, ya habíamos visto desde aquí, desde la parte de la inspección visual, que pues este sistema no iba a ser estable. Pero recuerden, si concluimos que no es estable, pues también es conveniente decir el por qué no lo es. En este caso, porque dos raíces están del lado derecho. ¿Se entiende? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, eso por ese lado de este caso particular donde se nos presenta un elemento 0 en la primera columna. Entonces, siguiendo el análisis, si tenemos todos los coeficientes, si hubiera ese caso en el que todos los coeficientes de cualquier fila, fíjense, de cualquier fila, pero todos los coeficientes son 0, entonces significa que tenemos raíces de igual magnitud que se encuentran radialmente opuestas en el plano S. ¿A qué nos referimos con radialmente opuestas? Es decir, que nosotros vamos a tener el plano complejo S. Recordemos, aquí están los reales, ahí. Aquí están los imaginarios. Y entonces lo que me está diciendo es que si yo tengo un renglón en el arreglo de Routh-Hurwitz que sea puro ceros, o sea, completamente un renglón nulo, significa que yo voy a tener raíces que van a estar así. Es decir, tienen la misma magnitud, van a estar en la misma posición sobre el eje real, pero radialmente opuestas. Es decir, si yo pongo un radio al centro del plano complejo S, pues ese mismo radio va a estar hacia el otro lado en esa otra raíz. O, dicho de otra manera, vamos a tener dos raíces con magnitudes iguales y signos opuestos, o bien raíces imaginarias conjugadas, ¿sale? Complejos conjugados. Porque también puede ser que yo tenga una raíz sobre este eje, no sé qué decir, que valga menos 3, pero radialmente opuesta, entonces tendría una raíz acá en 3, ¿sale? O bien sobre el eje imaginario, como ustedes gusten verlo, pero al final de cuentas hay raíces que tienen el mismo radio, considerando el centro de un círculo como el cruce entre el eje imaginario y el eje real, ¿sale? Si llega a suceder ese caso, lo que vamos a hacer es la evaluación del resto del arreglo. Va a continuar utilizando un polinomio auxiliar. Es decir, yo estoy haciendo mi arreglo de Routh-Hurwitz, estoy calculando los coeficientes para completarlo, y resulta que en algún momento me topo una fila o un renglón de puros ceros, ¿sale?
Entonces me voy a regresar un renglón hacia arriba, es decir, la última fila que obtuve con coeficientes diferentes de 0, y con esa fila voy a formar un polinomio auxiliar. Después, a ese polinomio auxiliar le voy a aplicar una derivada respecto a la variable compleja s, y los coeficientes que me queden de ese polinomio de la derivada son los que voy a utilizar para suplantar el renglón de ceros, ¿vale? Entonces, para no complicarlos, para que me entiendan mejor, déjenme, bueno, creo que eso no nos estorban esos garabatos que tenemos ahí. Vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Entonces yo tengo este polinomio, pues digamos característico de orden quinto, y por ahí yo ya estoy viendo signos negativos. Entonces por default aquí esto ya me está dando mala espina, me está diciendo que a lo mejor el sistema no es estable, pero tengo que decir el por qué, ¿sale? Entonces, voy a formar el arreglo. Comenzamos por los coeficientes pares, comenzando por el A0, que sería este de aquí, el A0, el A2 y el A4, ¿sale? Entonces los colocamos aquí, 1, 24 y menos 25, ¿sale? Continúo con los coeficientes impares, A1, A3 y A5. Y los coloco en el segundo renglón, entonces tendríamos 2, 48 y menos 50, ¿sale? Si yo comienzo a calcular los coeficientes B1, sería este elemento de aquí, tomo como pivote el 2, multiplico cruzado hacia arriba, 24 por 2, menos, perdón, vamos a hacer el paréntesis, 24 por 2 menos 1 por 48. Entonces eso automáticamente me da 0, y aunque yo divida por 2, pues me sigue dando 0, ¿vale? Entonces este primer coeficiente B1 es 0. Para el coeficiente B2 me mantengo con este pivote, 2 por menos 25, menos 1 por 50, me vuelve a dar 0, y aunque yo divida entre 2, pues me sigue dando 0. Y este último coeficiente B3, pues ya es por la columna fantasma, entonces por default es 0. Entonces aquí es donde sucede el segundo caso particular del arreglo de Routh-Hurwitz. Un renglón, de aquí, que es automáticamente todo ceros, ¿vale? Un renglón de puros ceros. Entonces les había dicho, cuando lleguemos a este caso en el que tengamos el renglón de puros ceros, pues vamos a formar un polinomio auxiliar con el renglón superior, ¿vale? En este caso, en el renglón de S a la 3, me tocaron puros ceros, entonces voy a tomar el renglón de S a la 4 para formar un polinomio auxiliar. Entonces, este polinomio auxiliar va a tener la siguiente forma. Déjenme borro estos rayonaderos, quito este pivote, quito la columna fantasma. Y si yo había dicho que este polinomio auxiliar eran los coeficientes impares, entonces fíjense lo que voy a hacer. Estoy en el renglón de S a la 4, entonces el primer valor va a ser 2 por S a la 4, que tengo aquí. Es decir, tal cual estoy tomando este coeficiente A1, ¿sale? Después tomé el 48. El 48 lo tomé de S cuadrada, entonces me lo voy a llevar 2 veces S a la 4 más 48S cuadrada, que es de acá, ¿vale? Estoy tomando los coeficientes tal cual de este polinomio auxiliar, digo, del polinomio característico. Y el tercer coeficiente que tomé fue el coeficiente, el que dijimos, el A5, por lo tanto es menos 50. Entonces menos 50 por, que en este caso sería S a la 0. Si no quieren considerar ustedes el polinomio característico, pues entonces simplemente ven el primer valor de este renglón, es 2 veces, comienzan con S a la 4, y los siguientes valores les van restando un 2 a la potencia de S. Es decir, aquí comenzamos con S a la 4, S a la 2 y S a la 0. Si hubiera sido el caso hipotético que comencemos, no sé, con S a la séptima, pues entonces, si tuviéramos un montón de coeficientes aquí, entonces sería S a la séptima, S a la 5, iríamos bajando de 2 en 2, S a la 3 y hasta llegar a S a la 1, ¿sale?
Obviamente no podemos irnos más allá de S a la 0 en estos casos, ¿sale? Entonces, con esto yo ya estoy formando el polinomio auxiliar. ¿Se entiende de dónde viene ese polinomio auxiliar? Sí, profe. Bien. Entonces, antes de continuar y antes de sacar la derivada de este polinomio auxiliar, pues ya desde ahí estamos viendo que tenemos dos pares, fíjense, dos pares, es decir, 4 raíces que andan del lado opuesto. Tienen tienen igual magnitud, dos pares tienen igual magnitud y traen signo opuesto. Entonces esas van a andar por ahí dando lata, ¿sale? Entonces, déjenme borro esto de acá. No, pues mejor de una vez borro todo, para no andar con cosas. Y lo que sigue es obtener la derivada de ese polinomio auxiliar, perdón, respecto a la variable compleja S. Entonces, déjenlo anoto por aquí arribita para que no se nos olvide ese polinomio auxiliar, para que vean de manera clara de dónde viene. Entonces tenemos que es, lo voy a poner por aquí, 2s a la 4 más 48s al cuadrado y, caray, ahí no es más, es menos. Y menos 50. Entonces, con ese polinomio auxiliar, si ustedes hacen la derivada respecto a s, automáticamente este elemento pues ya bailó, ya chafeó, porque no la derivada de una constante es 0. 4 por 2 sería 8s a la 3. Y acá tendríamos 96 por s, ¿sale? ¿Si alcanzan a visualizar de dónde viene la derivada? Profe. Dígame. Ok, sí se alcanza. Ok, perfecto. Entonces sí, de ahí no hay bronca. Entonces, los coeficientes que vamos a utilizar en vez del renglón de puros ceros van a ser los coeficientes de esta derivada del polinomio característico. Es decir, vamos a utilizar el 8, el 96 y los vamos a poner en esa fila de s a la 3. Es decir, 8 veces s a la 3, entonces comenzamos con s a la 3, 8, 96 y ya no nos alcanza, pero tenemos que completar, entonces ponemos un 0, ¿sale? Y esos serían los coeficientes de la derivada del polinomio auxiliar respecto de la variable compleja s. Y entonces, ahora sí, podemos obtener los demás coeficientes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para calcular el coeficiente C1, yo calculo que está aquí, tomo como pivote el 8, multiplico cruzados arriba, 8 por 48, menos 2 por 46 y divido sobre 8, y pues el resultado va a ser 24, y ya de ahí continúo con pues, el cálculo normal de todos estos coeficientes del arreglo de Ruth-Wood. Cuando ya lo termine, pues me voy a dar cuenta que por ahí anda este elemento dando lata, y vamos a ver que hay un cambio de signo en la primera columna. Entonces, ¿qué concluimos o qué resultado obtenemos con eso? Pues vamos a ver que existe una raíz que tiene una parte real positiva, es decir, va a haber una cabra, va a haber una borrega que se brincó el corral y anda del lado derecho. Entonces, si despejamos las raíces de la ecuación del polinomio auxiliar, nosotros vamos a encontrar dos raíces en más 1 y otras dos raíces en menos 25. O bien, si ustedes quieren visualizarlo, ya hemos dicho que iban a ser con igual magnitud, pero signo contrario, entonces quiere decir que andan en más menos 1 y en más menos j 5. Entonces, estos dos pares de raíces de este polinomio auxiliar, pues son una parte de las raíces de la ecuación original. Entonces, si nosotros tal cual factorizamos todo el polinomio con el que comenzamos a hacer este ejemplo, que es este de acá, si lo factorizamos, tendríamos este resultado, s más 1, s menos 1, s más j5 y s menos j5, y la otra raíz sería s más 2. Entonces, con eso concluimos que
realmente este sistema sí es inestable, al menos hay una raíz que se anda brincando al lado derecho, y pues no va a ser estable, pero tenemos que continuar con el arreglo de Routh-Hurwitz para ver dónde está ese, pues sí, vaya, cuántas de las borregas se mandan brincando la cerca. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, de los casos particulares del arreglo de Routh-Hurwitz, el más simple es cuando tenemos un 0 en la primera columna, lo sustituimos por una constante que vamos a decir que se llama epsilon, muy cercana a 0, pero positiva. Analizamos los cambios de signo arriba y abajo de ese 0 que estamos suplantando, y pues podemos hacer el análisis normal y ya después concluir lo que tengamos que concluir. Y en el caso en el que tengamos un renglón o una fila de puros ceros, pues entonces tenemos que tomar el renglón superior para formar un polinomio auxiliar, derivar ese polinomio auxiliar, y esos coeficientes de la derivada son los que vamos a utilizar en vez del renglón de puros ceros. Y con eso ya continuamos el análisis para formar el arreglo de Routh-Hurwitz y determinar si es estable o no y por qué. ¿Sale? Entonces, si hasta aquí vamos bien, pues ya la llevamos de ganancia. Entonces, ahora viene la parte, digamos, ya más importante de este asunto, de esta herramienta del arreglo de Routh-Hurwitz. Aparte de definir la estabilidad, habíamos dicho que este arreglo, este criterio, nos iba a permitir hasta cierto punto darnos un norte de las ganancias del controlador, de qué valores son los que sí puedo poner y qué valores son los que no puedo poner. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos aplicando control, obviamente, pues un sistema de control, y tenemos un sistema en lazo cerrado de esta forma. Aquí en esta función de transferencia ya tenemos involucrado a lo que es el controlador, la etapa de potencia, la planta, ya tenemos todo, ya tenemos la función de transferencia de estos bloques en serie, entonces ya tenemos esa reducción. El sensor es tal cual un valor unitario, lo que estoy midiendo en la salida lo estoy pasando a comparar directamente con la entrada, entonces este sensor no tiene función de transferencia, es el caso ideal. Entonces yo aquí tengo mi referencia y pues a la salida una cierta señal. De tal forma que la función de transferencia del controlador con la etapa de potencia y con la planta quedaría de esta manera, ¿sale? Aquí esta ganancia acá es, digamos, la ganancia neta o la ganancia total de todo mi controlador, ¿sale? Al final de cuentas dijimos que el controlador es un elemento el cual se puede sintonizar, y para sintonizarlo pues yo tengo que darle valores a sus ganancias, ¿vale? Entonces, de esta función de transferencia, si ustedes hacen las respectivas multiplicaciones, ustedes van a encontrar que la ecuación característica es esta de aquí. Es un polinomio de cuarto orden con valores de s a la 4 más 3 veces s cúbica más 3s cuadrada más 2 y 2 por s más k. Es decir, técnicamente lo que yo ponga en el controlador afecta de manera directa a la función de transferencia. Entonces, si yo pongo por aquí un valor inadecuado, pues entonces es donde se ve o donde se puede visualizar que el controlador puede afectar la estabilidad del sistema. Por ejemplo, en pura inspección visual, hasta ahorita vemos que todos los coeficientes de A existen, son diferentes de 0, y todos son positivos, ¿vale? Pero si por alguna razón, motivo, circunstancia, se me van las cabras, si yo pongo una ganancia negativa aquí en el elemento K, o pongo un 0, pues desde ahí ya voy a ver que le voy a afectar al polinomio característico de esta función de transferencia. Entonces se fijan ahí, por pura inspección visual, ahorita ya veo que hay ciertos valores que van a afectar que yo puedo poner en K, en el controlador, y que me van a afectar a la estabilidad de mi sistema, ¿vale? Entonces, con este polinomio característico yo puedo hacer precisamente el arreglo de Routh-Hurwitz, de tal forma que comienzo con S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 0, y comienzo a colocar primero los coeficientes pares, comenzando por A0, y después todos los coeficientes impares, ¿sale? Entonces, continúo haciendo todo el arreglo de Routh-Hurwitz a calcular todos los coeficientes. Si por algún motivo me tocara un 0, ya sé que puedo aplicar la del epsilon,
Si me toca un renglón de puros ceros, ya sé que puedo aplicar la derivada del polinomio auxiliar, etcétera. Y pues a final de cuentas yo obtengo este polinomio, este arreglo de Ruth-Hurwitz, ¿sale? Entonces, aquí, si se fijan, tengo en la primera columna, habíamos dicho que para que el sistema sea estable, todos los coeficientes tienen que mantenerse sin cambio de signo. Entonces, por principio de cuenta, yo digo que en esta parte, aquí, la primera condición que yo encuentro es que K tiene que ser positivo, ¿sale? Porque si yo pongo cualquier número negativo, ya valió, ¿sale? Automáticamente afecto esos signos positivos de la primera columna. Entonces, primera conclusión que yo obtengo de este polinomio, de este arreglo de Ruth-Hurwitz, que K debe ser positivo, ¿sale? Y después, en este otro renglón, yo estoy viendo que tengo 2 veces, 2 menos 9 séptimos de K, ¿sale? Entonces, si yo pongo cualquier número positivo, es decir, si yo pongo aquí 1000, si traen una calculadora, por favor hagan esa operación rápida, 2 menos 9 séptimos por 1000, a ver qué les da. Me dio menos 1283.7. Un valor negativo. Entonces, si yo pongo, fíjense, si yo sigo a rajatabla primer conclusión, resulta que aquí en esta parte tendría un signo negativo, ¿sale? Entonces, eso automáticamente me produciría 2 cambios de signo. Vengo positivo, 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 negativo, hay un cambio de signo, y de negativo paso a positivo, tendría otro cambio de signo. Entonces, matemáticamente estaría mandando 2 raíces al lado derecho, poniendo una ganancia de 1000, ¿sale? Entonces estaría mandando 2 polos o 2 raíces de este polinomio característico al lado derecho, y provocaría que el sistema sea inestable, ¿sale? Entonces, ¿cómo puedo encontrar el rango para ese valor K? Porque ya vi que no puedo poner cualquier número positivo. Entonces tengo que aplicar la desigualdad de poner 2 menos 9 séptimos de K, ¿cómo se dice? Igual con 0, hago la igualdad. Entonces tendría 9 séptimos de K igual con menos 2, y después tendría menos con menos, y después paso número sería menos 9K igual con menos 14, y después sería K es igual a bueno, lo voy a dejar positivo ya, 14 novenos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el máximo valor que yo puedo poner en K sería 14 novenos. A ver, por favor, hagan esa operación de 2 menos 9 séptimos por 14 novenos en K, para ver qué nos da.
Da 0. Daría un 0. Si pongo ese 14 novenos. Entonces todo este valor se vuelve un 0 y habíamos dicho que si se vuelve un 0, pues entonces tengo que analizar cómo están los signos encima de ese 0 en la primera columna. Entonces aquí es positivo, aquí también es positivo porque cada final de cuentas estoy dando un valor positivo. Si tenemos dos signos iguales, lo que estábamos diciendo en el caso, primer caso particular del arreglo de Routh-Hurwitz, es que dos raíces iban a estar exactamente en el eje imaginario, ¿sale? Entonces, hace rato andaban acá del lado derecho, al poner el valor de 14 novenos, las estoy regresando y apenas están exactamente en el eje imaginario. Entonces, con eso concluimos que el valor de acá tiene que estar entre 0 y 14 novenos, para que ahora sí todas las raíces estén de este lado del semiplano izquierdo, ¿sale? Entonces, como dijimos ahorita, cuando K es exactamente igual a 14 novenos, el sistema se vuelve oscilatorio, es decir, tienen las dos raíces exactamente en el eje imaginario y, ya les había dicho, matemáticamente, pues la oscilación se mantiene una amplitud constante. Entonces, en términos generales, se puede considerar que sigue siendo estable, pero pues no es recomendable trabajar con raíces sobre el eje imaginario. ¿Dudas hasta aquí o dudas en este punto? No, profe. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, el arreglo de Routh-Hurwitz, el criterio de Routh-Hurwitz, es una herramienta bastante útil, primero, para determinar la estabilidad de un sistema. Segundo, nos permite conocer cuántas de las raíces se andan brincando al lado derecho cuando el sistema es inestable, es decir, por qué es inestable. Y en este caso que acabamos de analizar, nos permite darnos un norte de qué valores pueden tener las ganancias de un controlador. Aquí estas ganancias las especificamos de forma general como una sola ganancia del controlador. Recordemos que si aplicáramos un controlador proporcional integral derivativo, pues tendríamos tres ganancias, precisamente una por cada acción de control, la proporcional, la integral y la derivativa. Y el arreglo de Routh-Hurwitz pues nos seguiría dando ese norte de cuáles serían los valores que el controlador puede tomar sin causar que el sistema se haga inestable. Aquí ya hicimos los ejemplos. Si yo pongo cualquier valor de K, pues entonces automáticamente el sistema se puede hacer inestable. Entonces, eso me da como conclusión que hay ciertos valores para el controlador para que todo se mantenga en operación o se mantenga en orden. Déjenme ver si tengo otro ejemplo más adelante. Sí, tenemos otro ejemplo más adelante. Vamos a ver esto. Ya un diagrama de bloques a lo mejor más a detalle. Aquí en este caso tengo un sistema de control integral, así tal cual es solamente una acción, va a ser la acción integral, enlazo cerrado y tengo la función de transferencia de un motor. Entonces, aquí en este lado yo le estoy pidiendo ciertas revoluciones por minuto, tengo el error tal cual es multiplicado por el controlador, o mejor dicho, se ve afectado por el controlador. Esto de aquí sería el controlador, una acción integral, una constante por un integrador, ¿sale? Esa va a ser mi acción de control. Después de ahí sale el voltaje del controlador, lo multiplico por 12, que es mi tapa de potencia. Eso me da un voltaje que va a llegar directamente al motor. El motor ya vimos que puede tener una función de transferencia de D sobre S más B. Bueno, aquí les voy a dar un pequeño spoiler. Habíamos visto en la tarea 2 y en el ejemplo cuando andamos con la reducción de bloques, habíamos dicho que el motor podía tener una función de transferencia de este estilo, ¿sale? D sobre S por S más B, ¿sale? Pero esta función de transferencia nosotros la utilizábamos cuando poníamos como entrada voltaje y obteníamos a la salida posición, ¿sale? Es decir, nos quedábamos con la posición, ¿sale? Entonces, si yo quiero, ¿cómo se dice? De la posición obtener velocidad, pues aplico una derivada, ¿sale? Entonces, si ustedes a esta función de transferencia le aplican una derivada respecto a la variable compleja S, pues entonces andan matando esa S que está ahí, ¿sale? Entonces, técnicamente, si ustedes tienen una función de transferencia D sobre S más B,
Entonces lo que están haciendo ahí es que inyectan voltaje a esa función de transferencia de ese motor en específico y obtienen velocidad, ¿sale? Es decir, tendrían Q de S por S, ¿sale? Que aquí la estamos simplificando como W de S, ¿sale? Pero a final de cuentas, este parámetro que están aquí, aquí ustedes ven un D sobre S más B, esa es la función de transferencia de un motor para pasar de voltaje a velocidad, ¿sale? Pequeño detalle ahí para que lo tengan también a la mano. Y esa velocidad la estoy retroalimentando a través de un sensor que tiene una función de transferencia de 0.01, ¿sale? De ahí obtengo la velocidad medida, hago la comparación, es decir, hago la resta entre lo que estoy pidiendo, lo que estoy midiendo, y ese error llega otra vez al controlador, ¿sale? Entonces aquí vemos un diagrama de bloques más a detalle de un control integral para velocidad en un motor. Entonces, cuando yo haga la función de transferencia en lazo cerrado, cuando aplique toda la reducción de diagramas de bloques, etcétera, yo voy a llegar a esta función de transferencia, donde la salida es la velocidad que tiene el motor y la entrada es la velocidad que estoy pidiendo, la velocidad deseada. Entonces me va a quedar una función de transferencia de este estilo, ¿sale? Donde vemos que el polinomio característico es un polinomio de segundo orden, donde tengo s cuadrada más 0.95s más 13.38 veces la ganancia de integración, es decir, la sintonización o pues sí, vaya, el valor que yo le dé a mi controlador, ¿sale? Entonces, otra vez, como en el caso anterior, aquí depende de lo que yo ponga en la ganancia de integración, en la ganancia KI, de ahí va a depender la estabilidad de mi sistema, ¿vale? Dejen borrar estos garabatos y continuamos. Entonces, aplico el arreglo de Routh-Hurwitz, pongo primero los coeficientes pares y luego los coeficientes impares. En este caso, A0 sería 1 y A2 sería el 13.38 KI. El único coeficiente impar que tengo es el coeficiente A1, que es 0.95. Y con eso, pues tengo que calcular los demás elementos para completar este arreglo de Routh-Hurwitz. Entonces, comenzando por B1, es 0.95 por 13.38 KI, menos 1 por 0 sobre 0.95. Y eso me da como resultado 13.38 KI. Entonces, es decir, queda igual, ¿no? Cuando tengo un elemento 0, automáticamente es el valor que voy a tener del coeficiente BI, digo B1, pues va a ser el superior derecho, digámoslo así, de donde hago la multiplicación cruzada. Y el coeficiente B2 es la columna fantasma, entonces por default es 0. Entonces el arreglo completo me quedaría de esta manera y aquí sí, lo único que yo necesito para que el sistema sea estable es que la ganancia KI sea mayor que 0, ¿sale? Porque si la pongo 0, entonces automáticamente yo tendría un 0 en la primera columna, entonces significaría que estaría mandando al menos una raíz sobre el eje imaginario. Si pongo un valor negativo, pues entonces tendría un valor negativo en la primera columna, tendría un cambio de signo, por lo tanto esa raíz andaría brincando al lado derecho del plano complejo S, ¿vale? Entonces, en términos prácticos o en términos reales, pues vemos que un controlador integral pues solamente va a funcionar con ganancias positivas. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Pues parece que no. Muy bien. Entonces, según yo, bueno, quedaría como último tema de la unidad 1, esta parte de la determinación de la estabilidad de los puntos de equilibrio. Aquí, esta prueba solamente aplica cuando son sistemas no lineales. Es decir, cuando son sistemas no lineales tenemos que ver cuáles son los puntos de equilibrio para estos sistemas. Lo que hay que hacer es ver sobre ese punto de equilibrio, aplicar una técnica de linealización
y aplicar el arreglo y criterio de Routh-Hurwitz sobre ese polinomio linealizado. Es decir, vamos a suponer, tienen ustedes, digamos en términos geométricos, o mejor dicho, vamos con un ejemplo más real. No sé si les ha tocado analizar precisamente lo que es el péndulo. El péndulo es un sistema, tiene una varilla o puede ser un hilo, lo que sea, y tiene una masa que está, bueno, vamos a decir que es una varilla, es un elemento rígido, un eslabón rígido y pues una masa atada a ese eslabón. Aquí en esta parte, pues este péndulo puede girar. Entonces, en el caso del péndulo, es un sistema no lineal. Si ustedes sacan sus ecuaciones de movimiento, van a ver que esas ecuaciones pues dependen de funciones trigonométricas, de funciones senoidales. Entonces, técnicamente el péndulo tiene dos puntos de equilibrio. Uno es aquí abajo, si nosotros, sí, digamos en la parte baja, de tal forma que si ustedes aplican cualquier fuerza en este péndulo, oscila y vuelve a caer a este punto, ¿sale? Es decir, mientras no haya fuerzas sobre este péndulo, este péndulo se va a quedar en este punto abajo. O bien, se puede quedar en el punto contrario, que es exactamente arriba, ¿sale? Entonces, estos de acá, estos puntos, arriba o abajo, son a final de cuentas puntos de equilibrio, porque ahí se pueden mantener, ¿sale? La diferencia entre uno y otro es que uno es estable y el otro no. El de arriba, si ustedes aplican cualquier fuerza sobre este péndulo, cualquier movimiento, cualquier cosa, pues este péndulo se cae, ¿sale? Se va y no vuelve a este punto de equilibrio. Entonces, este punto de aquí técnicamente es muy inestable, ¿sale? Y este punto de abajo, pues sí es estable, ¿sale? Pero entonces les decía, técnicamente este sistema es un sistema no lineal y entonces lo que tenemos que hacer con este péndulo es linealizarlo, pero linealizarlo alrededor de los puntos de equilibrio. Borré el péndulo, déjenme regreso. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando vamos a linealizar? Es decir, aquí en este punto de equilibrio, este péndulo, si ustedes lo ven así tal cual, tiene un movimiento oscilatorio, ¿vale? Si ustedes en este punto lo ven, pues también tiene un movimiento oscilatorio, de tal forma que este péndulo técnicamente estaría formando un círculo. Entonces lo que hago es tomar este punto de equilibrio alrededor y de alguna manera esta curva que el péndulo hace yo la voy a linealizar para imaginar, que sería la cuestión como la curvatura de la Tierra, imaginar que en este punto todo el movimiento del péndulo es una línea recta, lo mismo haría en este lado, ¿vale? Entonces este es el sistema original y esto de acá sería el sistema linealizado, ¿vale? Este es el sistema original y este sería el sistema linealizado. De tal manera que después de que hago esa linealización, pues ya tengo mi sistema linealizado, entonces simplemente aplico el criterio de Routh-Hurwitz alrededor de este punto de equilibrio con este sistema, o alrededor de este punto de equilibrio con este otro, y determino si el sistema va a ser estable o no, con las técnicas que ya vimos. La pregunta aquí es, ¿ustedes ya vieron esa parte de linealización de sistemas? Sí, las vimos, profe, pero muy encima. De hecho, en modelado, creo. El modelado. Pero no, así muy, o sea, como unas dos funciones que linealizamos. ¿Con qué método? No me acuerdo, no me acuerdo qué. Era como, ¿cómo se llama? ¿Series de Taylor? De Creo Taylor. que sí. Ok. Entonces, si gustan, podemos dar un ejemplo de un sistema, de cómo hacer la linealización de un sistema, precisamente con esa herramienta, con las series de Taylor, y vemos si le podemos, si podemos hacer esto, determinar la estabilidad de los puntos de equilibrio. Si ustedes así lo quieren, vemos ese tema en la siguiente sesión, y si no, pues entonces, digo, técnicamente es eso, o sea, de un sistema no lineal se linealiza, y luego se le aplica lo mismo, lo que ya habíamos visto de la prueba de estabilidad de Routh-Hurwitz. Les digo, y si no, nos pasamos directo al siguiente punto, que ya sería la unidad 2, es decir, ya entrar más de lleno a lo que es el control. Y eso depende de ustedes. Por mi parte, bueno, sí me gustaría ver un ejemplo para recordarlo.
Ok. Creo que los demás opinan lo mismo. Digo, a final de cuentas, técnicamente ya vimos todo lo de la unidad 1, entonces ya tenemos incluso el primer parcial cubierto. Digo, el primer departamental es solamente la unidad 1, entonces técnicamente ya tendríamos todos los temas vistos. Entonces, considerando que el calendario marca, déjenme ver, considerando que el calendario dice que el primer departamental es por ahí del 10 de marzo, pues entonces andamos todavía como unas 2 semanas de esas primeras evaluaciones. Aquí está, del 10 al 14 de marzo. Aquí, a mí por lo general me gusta aplicar los exámenes una semana antes para no amontonarme con las demás materias que ustedes puedan tener. Se hace el examen una semana antes y la calificación se sube en estos días, es decir, en cuanto abra el SAES, pues ahí asiento la calificación. Entonces técnicamente estamos día del 14, feliz día por cierto. Entonces técnicamente tendríamos, les digo, unos 15 días para aplicar la evaluación de la primera unidad. ¿Sale? Entonces no tengo inconveniente en ver un ejemplo de eso la siguiente sesión. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le dejaríamos el día de hoy. Más tarde, y si no es que mañana, por ahí les mando unos ciertos ejercicios para que trabajen esta parte de el arreglo de Ruth Hurwitz. Y sería la siguiente tarea, pero les digo, ahí se las comparto a través del Teams. Y ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, inquietud, pues estoy a sus órdenes a través del correo, del Teams o del WhatsApp. ¿Sale? Entonces, por hoy sería todo. Les agradezco su asistencia, su participación. Y nos estaríamos reuniendo, otra vez, todavía no me aprendo el horario, y nos estaremos reuniendo mañana. ¿Sale? Entonces, si el ejemplo no alcanzo a prepararlo para mañana, lo preparo para el miércoles. ¿Sale? Muy bien, profe, gracias. Muy bien, profe. Sí, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Hasta mañana. Mañana, señorita. Gracias, profe. ¿No hay de qué, señor?